Estamos listos. Muchas gracias. Este, pues, buenas tardes. Están bienvenidos sean y bienvenidas sean a este su salón virtual de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradezco dio, eh, su, su paciencia y su comprensión respecto a la confusión que tuve el viernes pasado, que, creyendo que ya era la última sesión del módulo. Sin embargo, me alegro que haya una sesión más, porque vamos a hacer cosas, la verdad es que muy interesantes y muy anexadoras, que estoy seguro que a ustedes les va a interesar y les va a ser de gran utilidad en, en un futuro. Vimos, realmente, lo que ustedes ya saben, que la epistemología es la ciencia de la ciencia, el conocimiento del conocimiento. Él se responde la pregunta de cómo es posible que sepamos. Muy posible que unos seres del universo tengamos la capacidad de convertir los estímulos visuales, auditivos, táctiles, etcétera, en conocimiento. Y pues veríamos la, la relación muy íntima que tenía esto, o que tiene este tema del conocimiento con el tema de la verdad. Vemos un repaso muy rápido de las distintas concepciones que ha habido sobre este tema, y cómo en nuestra época que se ha impuesto de muchas formas el posmodernismo, se, em, se entiende la verdad de un modo relativo, un modo relativista. Y es que la verdad entendida de modo clásico plantea muchas interrogantes, muchos problemas que no se pueden resolver de, o que no son de fácil resolución. Aquí, hasta que lleguemos a un momento en que se dice, bueno, si no existe la verdad, tampoco, o sea, si no existe lo verdadero, por lógica, tampoco existe lo falso. Entonces, pues, nada es verdadero ni nada es falso. Entonces, eso es lo que llamamos posverdad. Siendo que la verdad se identifica fundamentalmente con la lógica, eh, esta, ese, esa deducción que acabo de hacer es contradictoria. Recuerden que si yo digo que no existe la verdad,
Y por consecuencia lógica, no existe la falsidad o la mentira. ¿Qué otras, qué otras antónimos de verdad conocen? Falsedad, mentira. Me gustaría contar con su cooperación. ¿Qué es antónimo de verdad? Bueno, desde un punto de vista más ontológico, también es contrario a verdad, incertidumbre, muy bien. También es exactamente, es contrario a verdad. El concepto de no solo de incertidumbre, sino de paradoja, o eh, también eh, podemos decir la apariencia. Algo que es aparente no es verdadero, por definición. Pero hay algo que falla, algo que falla. Pero para acabar con este tema, si yo digo, nada es verdad, y por ende, y por lógica, no hay incertidumbre, no hay falsedad, no hay mentira. ¿Dónde está el fallo de... ¿Dónde está la contradicción ahí? La contradicción claramente la podemos encontrar en la partícula de relación lógica. O sea, no hay verdad. Y por lógica no hay... Eso significa que creemos que es verdad la lógica. Creemos que es verdad que no hay verdad. Creemos que es verdad que una cosa se oponga lógicamente a otra. Y por eso, y por otros muchos, buenas tardes, Juan Pablo, por muchos otros motivos, la posverdad simplemente es una contradicción en términos. O sea, digamos que eh, no podemos, lo, lo, lo corre, yo saco de aquí la lección que de verdad, la verdad es algo muy limitado, muy, muy limitado. Pero el hecho de ser tan limitado no concluye a conducir que no existe. Sí existe, pero es una cosa minúscula. Por lo tanto, eh, y cuando hablamos de la verdad y nos la llamamos la verdad legal, peor aún,
porque estamos hablando de una cosa que es minúscula, pero por ley no se, por ley no debe superar, no debe ser muy amplia. Por ley puede ser que nos digan, esta parte del expediente no la debe tomar en cuenta el juez, aunque contribuya a llegar al conocimiento de lo que auténticamente pasó, se debe rechazar porque a lo mejor es una prueba que se obtuvo de modo legal. Bueno, diremos que la palabra posmoderno o posmodernidad fue inventada por este filósofo francés, Jean-François Lyotard, que él establece como comienzo de la posmodernidad el siglo XIX, que es el siglo de Nietzsche. También es el siglo de Marx, pero Marx y Nietzsche van por caminos diferentes. Es más, es por caminos contradictorios. Un marxista no es posmoderno. Ahora, en nuestra época actual, en la posmodernidad, pues se une en cierto punto con el marxismo, cuando tenemos marxismo, socialismo light, que también es una manera de contradicción. Este, y pues esto ya lo habíamos visto y creo que nos acaba el tema de la clase del viernes. Lleguemos a la conclusión de que la verdad, el conocimiento es una relación de la mente con la realidad. Bien, cuando hablamos de verdad, es una relación del lenguaje con la realidad. Y si nos vamos a este Tarski, va a decir que es una relación del lenguaje consigo mismo. Lo que puede ser apoyado por gente como Derrida, que dice que todo es, todo es discurso. Si no puedes salir del discurso, no hay manera de salir del discurso. Es lo que dice Derrida. No hay manera de salir del discurso. O sea, es ontológicamente imposible salir del discurso. Porque cuando tú intentas salir del discurso, estás llevando otro discurso a esa parte de la realidad. Ahora, quisiera, empezamos nuestro curso, la clase del viernes, hablando de que esta materia era principalmente histórica, que vamos a hablar de historia de la epistemología premoderna y la moderna. Pero para eso creo que tenemos que tener
una, un contexto que usualmente no tenemos. Tenemos que regresar a lo que un historiador llama la gran historia. La gran historia es historia de todo. O sea, de todo. Sí, de todo. ¿Cuándo comienza todo? En este universo, hasta donde hemos podido saber, hasta donde nos ha llevado la ciencia a conocer, el todo comienza con el Big Bang. La gran historia, entonces, comienza hace 3.700 millones de años. Digo, unos eh, científicos más exquisitos, más precisos, 13.730 millones de años. Pero 30 millones de años es mucho, ¿no? Pero parece que en esos planos no es mucho. Y al comienzo surgieron, pues, eh, del Big Bang, un Big Bang surgió energía. Energía, esa energía se convirtió finalmente en partículas que hoy por hoy le llamamos átomos. Bueno, los átomos son cosas que incluyen muchas partículas. O sea, las diferentes partículas que luego se juntaron en átomos. Luego, después de unos millones de años, surgieron las estrellas. Y aquí lo que se entiende habitualmente es que las primeras de galaxias nacieron hace 10 mil millones de años. Sin embargo, em, el telescopio James Webb es una maravilla, es una maravilla. Acaban de descubrir una galaxia de 13.200 millones de años. Es la galaxia más lejana que hemos podido ver. 13.200 millones de años. Completamente fuera de la vista de cualquier otro telescopio terrestre, o incluso de Hubble. Bueno, la ventaja, la diferencia entre el Hubble y el James Webb es que el Hubble era de 2 metros de perímetro y este es de 8 metros. Luego, me imagino que se van a construir otros telescopios no de 8 metros, sino de 20 o de 30. Y así podrán recopilar mucha más información. Bueno, pues ya simplemente con el telescopio James Webb, que estamos, los que nos interesa la ciencia, los que nos gusta la ciencia, estamos muy contentos y maravillados. Sabemos que por esta más o menos, si el James Webb descubrió uno de antes, 2002, 13.200 millones, una galaxia, podemos decir que él, la conformación de las galaxias fue más o menos en esta época.
La Vía Láctea tiene entre 10.000 y 8.000, o sea, 7.000, algo de millones de años. El sistema solar, primero se formó el Sol. El Sol es más antiguo que la Tierra. El Sol tiene 5.000 millones de años. La Tierra tiene 4.400, 4.500 millones de años. Incluso por ahí, por aquí nació la Tierra. Y la vida en la Tierra surgió con muy poco tiempo, o sea, como 1.000 millones de años después de que se formó. No sé si a ustedes les sorprende o se han hecho la pregunta alguna vez. Si la Tierra, como el resto de los planetas, era una bola de lava incandescente, que luego con el tiempo se, se- se solidificó en la corteza, entonces hacemos un hoyo suficientemente hondo, llegamos a un lugar, este, a- llegamos este, al manto terrestre que ya empieza a estar a 200 grados, 300 grados centígrados, o el centro mismo de la Tierra, creo que está como a 5.000 millones de grados. Es muy, muy caliente. Bueno, la vida en la Tierra apareció muy poco tiempo después de su formación, pero la vida en la Tierra comenzó como esto, como, como bacterias. De hecho, la primera bacteria se llama Luca. em, es Last Generation Common Ancestor. El ancestro común de todos los seres vivos fue una bacteria. Y luego, pues, ya se separó en muchas otras tipos de bacterias. Y para no hacerles el cuento largo, la, em, la época de los dinosaurios, que nos parece muy antiguo, y los dinosaurios, millones de años, fue hace relativamente poco. Fue hace relativamente poco. Los dinosaurios, gracias al meteorito, este, desaparecieron, dando lugar bueno, la extinción este, de los dinosaurios fue la cuarta o quinta más grande extinción que se ha registrado. No es la única ni la más grande. Pero, en fin, al final, en este cachitito de tiempo, apareció el ser humano, el Homo sapiens. Luego,
Historia integral de la humanidad. El Homo sapiens aparece hace 2.200 millones de años. Claro que no es que una piedra se haya convertido en Homo sapiens. Tenía tenemos otros antepasados, pero esos antepasados ya no eran Homo sapiens. Ya, ahora vamos a ver, 2.200 millones de años. Tenemos que aquí, todo esto es el paleolítico. Paleolítico, hasta más o menos aquí, hace unos 10.000 años a unos pocos, a- como de 11 a 12.000 años, hasta 6.000 años, es el neolítico. Digo, con sus diversas subdivisiones, ¿no? Como, como se puede imaginar. Bueno, aquí nace la cultura, nace la agricultura, eh, nace el, eh, bueno, el lenguaje, hace más o menos por aquí, unos 70.000 años. El hecho es que quiero, quiero hacerles de, de la idea de que estamos recién llegados. Acabamos de llegar. Porque cuando surgió, les dije que antes del Homo sapiens había otros que no podemos llamar seres humanos. A lo mejor se lo ven aquí, nuestra familia. Esa es curioso, pero somos una de las pocas especies que tienen un solo tipo. Actualmente solo queda el Homo sapiens, pero también eh, el Homo sapiens convivió durante miles de años con el hombre de Neandertal, con eh, bueno, aquí no aparece, pero eh, tenemos como otros 4 o 5 países que por alguna razón que desconocemos desaparecieron. Todos estos desaparecieron y solamente digamos, y eso nos ha llevado a pensar que somos algo así muy, muy especial. Pero pues somos una especie animal realmente similar a las otras. Aquí están nuestros primos, Tal, Rhodophensis, Australopithecus afarensis, Homo erectus. Este Homo erectus fue el que llegó hasta China. Los chinos llegaron a pensar que ellos eran otro tipo de ser humano, porque ellos provenían de otra rama, ellos provenían del Homo erectus, mientras que el Homo sapiens provenía de otra, ¿no?
pero este, estudios eh, más detallados de genética nos han descubierto que los chinos son tan Homo sapiens como, claro, que llegaron mucho antes a China que lo que llegaron a Europa. Es una cosa muy, muy complicada la historia de nuestra familia humana. Les decía que la revolución cognitiva, la historia de la cultura humana, comienza hace unos 70.000 años. Por eso, estas cifras que ustedes pueden ver aquí les ponen en perspectiva de dónde venimos. O sea, quisiera, por favor, que tuvieran somos recién llegados al planeta, pero el ser humano moderno no llegó ni hace un parpadeo. La revolución cognitiva, sí les dije que el Homo sapiens surgió hace 200.000 años y fue exactamente igual que cualquier otro primate, cualquier simio. Vivió en los árboles, luego una serie de causas climáticas, etcétera, dieron pie a que los árboles, nuestros antepasados, a que desarrollaran una, un lenguaje. El mejor invento del ser humano, por mucho, ha sido el lenguaje. Lo que real y verdaderamente nos distingue de cualquier otro eh, animal es el lenguaje simbólico. Bueno, hace 70.000 años, en la revolución cognitiva, empezaron a surgir las primeras muestras de las primeras expresiones de arte. Empezaron a enterrar a sus muertos. Empezamos a enterrar, pues, son nuestros antepasados. Empezamos a enterrar a nuestros muertos. Empezamos a idear cosas así inexistentes, como el espíritu del tigre es el que protege nuestro activismo. Empezó eh, empezó a existir el chismorreo. De esa época podemos notar también, pues, eh, quizá las primeras expresiones religiosas. El primer templo, no me recuerdo el nombre, el primer templo que existe, no, es una cosa que no, cuando se encontró, no se la pueden creer. Es un lugar en Turquía que tiene 10, 11.000 años. El primer templo. ¿Saben qué es templo? Porque hay una serie de expresiones gráficas, de plantas. No recuerdo bien el nombre, pero en fin, la religión fue pensada, al menos
Los primeros principios de entidades religiosas fueron puestas aquí, con- cuando vemos el primer templo, estaba como para aquí. Todo esto fue paleolítico. Incluso antes también era paleolítico, hasta 200.000 años antes. Como aproximadamente 6.000 antes de Cristo, o sea, estamos hablando de hace 10.000 años, no, perdón, hace 8.000 años, el paleolítico dio pie al neolítico y el neolítico dio fin con la invención de la escritura hace unos 3.100 años y hasta hoy. Fin del neolítico, ya vamos haciendo un zoom cada vez más amplio. La escritura hace 3.100 años, el código de Hammurabi hace 7.000, no, hace 1.750 años, los 10 mandamientos, y con ello, la Biblia, los primeros libros de la Biblia, hace 1.400, 1.500 años, esta, eh, este signo así eh, como ola, una olita, significa más o menos, más o menos, más o menos. La antigüedad clásica, más o menos, el- entre el 7 y el 6 antes de Cristo. O sea, hace 2.700, 2.600 años. La modernidad, hoy, que parece que la noticia de la semana pasada es historia. Bueno, sí, historia, pero vivimos así al presente. Es increíble cómo hemos perdido toda noción histórica. La hemos perdido y quisiera aquí recordar a un político, importante político mexicano, que dijo hace no mucho que México existe desde hace entre 5.000 y 10.000 millones de años. Cuando dijo eso, a ver, México existe entre 5.000 y 10.000 millones de años. Oiga, señor, no le pasaron el inmediato, hace 5.000 millones de años no existía el planeta Tierra. Y hace 10.000 millones de años no existía la galaxia. Pero, en fin, toda- alguien dijo que contra la maldad se puede hacer algo, pero contra la tontería no se puede hacer nada, ¿no? Me gustaría regresar al código de Murabi, porque estamos hablando de las primeras,
no las primeras organizaciones humanas. Ya para entonces, ya para el código de Hammurabi, eh, los sumerios y los acasios son más antiguos, ¿no? Los propios egipcios son más o menos de esta época. Pero es muy interesante darnos cuenta que aquí tenemos a Hammurabi, que es este señor tan distinguido e importante, hablando con el Dios que me parece que era Shamash, le da las leyes. Luego, 2400 años, Yahvé le da las tablas de la ley a su elegido, a, a Moisés. Entonces, pues la ley es obvio que proviene de Dios. Pues, no hay que preguntárselo. ¿Cuál es el origen de la ley? Dios. Punto. Punto y final. Sin embargo, posteriormente, los griegos, los filósofos griegos, primeros, no fueron los primeros, los filósofos griegos se empezaron a dar cuenta de que había una ley, o hay una ley, que nos parece que todo mundo debe cumplir. Bueno, este cuadro se llama, creo que la Academia de Platón. Bueno, que hay unas normas que vienen de una ley que viene claramente, que es ahora, aquí, allá, para todo el mundo, siempre. Y esa ley es, eh, digamos, que ley natural. Se dan cuenta que en Atenas había unas reglas, una cosa, y en Esparta había otras reglas para la misma cosa. ¿Cómo es posible que en Atenas y en Esparta haya dos leyes diferentes? Ah, es que hay una ley natural que proviene de la naturaleza es physis. En griego, naturaleza es physis. Y eso se opone a norma humana, norma que puso el legislador humano.
Entonces, quiero que eh, nos demos cuenta de cómo la distinción entre derecho natural y derecho positivo, no, la palabra positivo es muy moderna. La palabra, eh, los griegos no usaban la palabra positivo. Positivo viene de impositivo, o sea, el derecho que se impone. O sea, la ley que tienes que cumplir, quieras o no, porque el gobernante dice que se cumpla. Bueno, esa, esa puede ser distinta a la ley natural. Y hay eh, muchas, muchas expresiones eh, artísticas donde se hace esa diferencia. Con los conceptos de ley natural, ley, derecho natural, positivismo, posi- positivo y positivismo son conceptos multívocos. O sea, cada uno quiere decir esto muchas cosas. Hoy por hoy, derecho natural quiere decir, no sé, eh, 6 o 7 eh, variantes diferentes de conceptos. Y positivo y dispositivismo también. Y hay mezclas de positivismo con el naturalismo y pues es la interpretación, la interpretación actual que está recuperando el, el, el neoconstitucionalismo. Implica una dosis de Piscis en gnomos. Saben que no pueden estar divorciados, Piscis y gnomos. Se entendió luego que derecho natural es algo así parecido a la moral. Es la moral. Y no podemos disociar la ley de la moral. Y pues esto es muy claro en los filósofos del derecho, algunos filósofos del derecho que se llaman principalistas. El principalismo es un tipo de neoconstitucionalismo que eh, completa o interpreta la norma a la luz de, el de, de las categorías morales. Por eso, aunque los soldados que estaban cuidando el muro de Berlín tuvieron la instrucción de, eh, de, de, de disparar a cualquiera que intentara huir, y algunos intentaron huir y las dispararon, les mataron. Luego fueron juzgados y se encontró que, ok, sí tenías una ley que te decía que hicieras eso,
Pero llega un momento en que la ley es muy injusta. Cuando la ley es extremadamente injusta, ya no es ley. Cuando la ley te pide matar a tu gente, esa norma ya no es norma, ya no es derecho. Ya es una locura del gobernante que no debes cumplir. No, esto digo, admite muchas variaciones, muchos grises, ¿no? No es blanco, negro. Pero digamos que el estudio de del derecho natural parte de un supuesto metafísico y antropológico. Metafísico, quiero aclararme. Metafísico, la palabra metafísica se ha usado muy mal o se ha usado en extremo. Parece que lo metafísico es lo misterioso, ¿no? O un tipo de misticismo que nos lleva a que el universo y todo sean lo mismo. Metafísico significa darle entidad, es decir, que existen cosas que no se pueden demostrar que existan. Vimos en la clase pasada el, el concepto del mundo de las ideas de Platón. Creer en un mundo, que existe un mundo de las ideas, y que las ideas se relacionan entre sí. En ese mundo, y que provenimos de ese mundo, y que finalmente vamos a ese mundo, como lo pensaba Platón, es un concepto metafísico. Metafísico también es la explicación de un filósofo eh, moderno, como Spinoza, que declara que todo es uno, la, la unidad de la sustancia. Bueno, el, hay un entendimiento, bueno, la metafísica como fue entendida por Aristóteles, es el entendimiento de lo que no se puede hallar en la sustancia. Es el estudio del ser en sí mismo. Yo no puedo abstraer el ser y estudiar el ser. Sin embargo, si lo hago, si de hecho publico un libro hablando del ser y cómo el ser se relaciona con la nada y bueno, eso es pura metafísica. El comunismo, el marxismo está lleno de metafísica, mucha metafísica. El nacionalismo, ahora que no son traidores a la patria, perdón, la patria es un concepto metafísico, la patria. Vivimos en la patria, hasta dónde llega la patria, de dónde a dónde, o cuándo, y qué es traicionar, y qué no, es un concepto, la metafísica nos ha llevado a la comprensión del, de los objetos y la relación de los objetos entre sí y los entes
en cada uno de los entes como las cosas, y con la diferencia de el ser, ¿no? Como lo estudiaba Heidegger, y pues ese estudio metafísico, es una cosa que es muy tradicional en el ser humano. El ser humano se la pasa haciendo metafísica, se pasa diciendo que nuestra tribu es eh, eh, protegida por el espíritu de los osos, cosas que no tienen sustento físico o no es posible demostrarlas. Bueno, hay otro concepto, bueno, otra disciplina también importante, que es el estudio acerca del ser humano, el estudio del hombre. Sabemos que hombre también implica a la mujer y también implica a las personas que siendo este, eh, tienen, o sea, siendo hombres o mujeres, se sienten mujeres, hombres, o también el sentido, o sea, el sentido de todas las personas humanas. Entonces, al respecto, hay, y solo son posibles 4 posturas metafísicas sobre el ser humano. Primeramente, el ser humano es espíritu. Quien diga que el ser humano es un espíritu, pues estará diciendo un concepto puramente metafísico, este, que no es posible comprobar de ningún modo, porque no es posible comprobar de ningún modo qué significa ser espíritu. Luego, el hombre, lo que no es espíritu, casi nadie lo dice. O, hay alguien que lo dice, pero o sea, es muy extraño. Lo usual es que pensemos que el ser humano es cuerpo, mente y espíritu. Es una parte corporal, una parte mental y una parte espiritual. Hay otros que dicen, no, no, no. O sea, es que espíritu y mente, o sea, el espíritu, no. El espíritu no existe. Es una concepción metafísica que no. El hombre es solamente cuerpo y mente. Claro que ha habido los auténticos materialistas, los más radicales materialistas, dicen, no, la mente es un subproducto del cerebro, el cerebro es parte de mi cuerpo, por lo tanto, yo soy únicamente cuerpo, lo que pues también es una exageración, dado que podemos distinguir en- por lo, por lo, podemos comprobar por lo menos esto.
están, porque podemos decir que la mente es una parte distinta al cuerpo, la subjetividad es una parte de nosotros mismos que es distinta a la parte corporal, la parte psicológica. Bueno, digamos que actualmente solo quedarían estas dos nociones. Poca gente, o sea, hablando de la filosofía contemporánea, muy pocas personas ya hablan de, no, casi nadie habla de, casi nadie. Este, esto todavía, todavía hay mucha gente que habla de esto, pero entre los científicos, filósofos actuales, cada vez menos, cada vez menos gente piensa en que hay una dimensión humana que es la dimensión espiritual. La dimensión corporal, pues no se puede negar, pues tenemos cuerpo. Y la dimensión mental, pues depende de también depende de cómo tenemos mente. Porque los, eh, las personas, los científicos que hablan de inteligencia artificial, hablan de que las computadoras tienen una mente. Dicen que un bolígrafo tiene mente, ¿sí? La mente del bolígrafo dice, dice cuándo eh, aplicar tinta, ante qué estímulos soltar la tinta. Si así entendemos mente, pues sí, pero así entendemos mente, entonces tenemos llegando a esto. Quisiera que abordáramos también otro concepto, otra disciplina que es de gran interés, y lo hemos hecho muchas veces, la hemos estudiado muchas veces sin que a lo mejor nos demos cuenta, la metaética. Meta es más allá, o arriba de, o sobre esto. Metaética es estudios sobre la ética. Sobre, sabemos que la ética es el conocimiento de lo que es bueno o lo que es malo. Pero si yo hago una reflexión de por qué, cómo es posible que yo sepa qué es lo bueno, qué es lo malo, estoy haciendo metaética. O sea, estoy pensando sobre la ética. Ah, existe una gran variedad de tesis metaéticas. La filosofía aquí, comparada solo, representa solo tres opciones, ¿no? Realmente
son fundamentalmente dos: objetivistas, realistas, o racionalistas, o subjetivistas o relativistas. Les apuesto a que ustedes, gran parte de su desarrollo ético lo han hecho en torno a esto. O es normal, no les voy a acusar, es normal que la gente piense que, como salió un político español hace muy poco, sino, somos 47 millones de españoles y somos 47 millones de visiones morales o éticas diferentes. O sea que mi verdad no es lo mismo a tu verdad. Y pues mi verdad, sobre lo que es lo bueno, pues no necesariamente construirlo con tu verdad, con tu dimensión o con lo que tú crees que es lo bueno. En cambio, el objetivismo realista es la, la- el, lo más clásico. Estamos hablando de eh, una concepción según la cual una cosa es buena porque es buena. Tú piensas lo que sea, pero eso no deja de ser bueno o no deja de ser malo. El subjetivismo también es conocido como la ética sentimental, ética sentimental. Yo siento, pues para mí, mi sentimiento es que esto no es bueno. No, yo creo que esto sí es bueno. Bueno, esa diferencia entre éticas, alguien que dice, pasarse el alto es malo en todos los, eh, en todos los casos. Está cayendo una ética objetivista, una ética realista. Y alguien que piensa que, pues bueno, pues yo a veces sí, a veces no, o a veces me paso el alto, o a veces no quiero. Yo siento que eh, está cayendo un poco en esto. Creo que también no podemos hablar de blancos y negros, que pues, hay intermedios. El intermedio, por ejemplo, en el caso de pasársela o no pasársela, ¿no? Podemos llamarlo criterio. Pues, en un criterio, si son las 4 de la mañana y no pasa ningún coche y tengo prisa, se justifica saltarme la norma. Es más, ya ni funcionan los altos a esa hora. Y vamos a regresar. Estamos viendo diversas disciplinas
que van a ser muy importantes para lo que vamos a ver enseguida. Vamos a- a recordar que la epistemología supone una correlación entre metafísica, epistemología y metaética, al menos si una corriente de pensamiento pretende ser racional. En sus inicios, la modernidad es racionalista, como vimos con Descartes, con Malebranche, con Leibniz, con Spinoza y, por otra parte, por el lado británico, también Hobbes, Hume, ¿no? O sea, aquí tenemos que originalmente la modernidad es racionalista y luego es empirista. Y de el empirismo y racionalismo provienen los naturalismos modernos. El empirismo moderno dio lugar a una concepción del mundo secularista, que se peleó con su religión. Ya desde Hobbes vemos claramente una pelea contra la religión y eso es lo que acompaña al positivismo jurídico. A ver, estas cosas que hemos visto ahora parece que no tienen mucho sentido o no tienen mucha relación, pero lo vamos a ver enseguida. En- Enseguida eh, me refiero a que vamos a hacer una pequeña pausa de unos 5 minutos. Son las 6:19. Por favor, los espero aquí a las 6:24. Van a apagar sus cámaras y vamos a darle sentido a todo lo que hemos visto a estos últimos minutos. Muchas gracias.
Bueno, ya estamos otra vez. Muchas gracias por seguir aquí en la clase. Les agradezco mucho su, su, su constancia y su continuidad en esta clase. Ahora le vamos a dar totalmente sentido a las distintas cosas, distintos aspectos disciplinas que hemos visto, porque vamos a hacer un comparativo entre el pensamiento jurídico premoderno con el moderno. No sé si puedan acceder la presentación. Sí. Muy bien, Sí. bien. Los naturalismos clásicos es el pensamiento jurídico antiguo, que no se ha acabado todavía. Es el pensamiento que se inauguró en Grecia, en Roma, sobre todo, que ha sufrido una serie de, de una evolución. Vimos hace un momento que el naturalismo, derecho natural, surge a partir de una pregunta: ¿cómo es posible que haya unas leyes en Atenas y hay otras leyes en, en Esparta, otras leyes en Roma y otras leyes en Persia, siendo que al mismo tiempo hay un grupo de leyes que todo el mundo cumple, o mundo, que todos los seres humanos debemos cumplir, porque ya lo vimos, porque o bien fueron dictados por Dios directamente, o bien es así la forma en cómo es la naturaleza. Entonces, ¿cuál es la concepción metafísica y antropológica del naturalismo clásico? Es el dualismo. Según un pensamiento clásico, hay dos niveles de realidad.
Eso es lo que veían. El nivel en que podía haber unas leyes en un país, en otro país, una ciudad, en otra ciudad, distintas y contradictorias, de un nivel en el que las leyes, hay una sola ley, es la ley natural. Ese, ese naturalismo, ese dualismo, que se parece mucho a lo que pensaba Platón, de que hay un mundo de las ideas y un mundo, digamos, terrestre. No se ha perdido durante la Edad Media. A ver, como cuando hablamos de tomista, hablamos de Santo Tomás de Aquino, un filósofo extremadamente importante del siglo XIII, italiano, de la ciudad de Aquino, que intenta recuperar en gran parte el, el pensamiento clásico, pero le hace unas modificaciones para que cristianizarlo todavía. También tiene un pensamiento dualista. La religión cristiana supone un pensamiento dualista. Ahí está este mundo cochino, imperfecto, este valle de lágrimas. Y hay otro plano de la realidad, donde está el cielo, donde está el infierno también, donde está el purgatorio, donde se van las almas después de la muerte. ¿Dónde están? Donde habitan los, los santos que se han salvado, donde habitan las almas que de alguna manera desprendidas ya del cuerpo en el momento de la muerte, se introducen en ese mundo. Son dos mundos que existen. O sea, existe esta metafísica, supone que existen dos mundos, dos niveles de la realidad. Esto ha sido puesto en duda otros filósofos modernos, monistas. El dualismo se opone al monismo. Al, al monismo que su principal filósofo, el principal representante es Baruch Spinoza, en la época moderna, en el siglo XVII. En los naturalismos clásicos siguen teniendo una visión dualista, pero como están en un proceso de descristianizarse, en la modernidad, a partir del siglo, vamos a decir, incluso del 13, pero claramente 14, 15 y 16, cuando se divide la Iglesia Católica, cuando se divide la Iglesia Católica en dos, bueno, no se divide en dos, se divide como en 15,
porque por un lado permanece, se mantiene en la Iglesia Católica, y por otro lado nace el, ah, el luteranismo, el calvinismo, el presbiterianismo. em, bueno, son varios las iglesias protestantes. Digo, por supuesto, muy, muy importante, la iglesia anglicana. La iglesia anglicana, que de donde surgió el puritanismo, como una expresión eh, antitética, ¿no? Esto es en la modernidad. Todavía seguimos creyendo en la modernidad que hay dos niveles de realidad, pero mientras aquí es, mientras aquí es muy claro el dualismo, la esperanza del mundo, la esperanza del mundo futuro, de después la muerte. Aquí ya, pues, como que se va perdiendo, se va perdiendo. Ya veremos un poco más por qué, ¿no? La epistemología, pues, es un racionalismo epistemológico, lo que decíamos, es un racionalismo, es un realismo, porque las leyes son, las leyes expresan obligaciones objetivas que no dependen de mi gusto, de lo que yo crea, o lo que yo sienta, o lo que a mí se me ocurra. Esto, en la Edad Media, se continúa con un eh, empirismo metafísico que, si ven aquí, parece eh, como contradictorio, ¿no? Que se hable que algo metafísico pueda ser conocido a través de la experiencia empírica, pero es algo muy típico del cristianismo. Luego, los racionalistas modernos que no dejan de ser cristianos, todos ellos son cristianos, todos. Descartes, Malebranche, ¿qué más? Locke, Hobbes. El único que no es estrictamente cristiano, a lo mejor es, bueno, son dos, ¿no? Eh, por un lado, tenemos a la religión, que es expresamente ateo, y en el continente tenemos a un siglo antes, a, a Spinoza, que es judío. Judío que es expulsado de su... Es muy interesante la vida de Spinoza. Es expulsado de su comunidad. Y aparte,
es excomulgado con unas maldiciones horribles. Lo maldicen, que nadie en nuestra comunidad lea sus libros y que nadie le dé trabajo y que nadie le ponga, que sea maldito y que sea el infierno. La maldición que recibió Espinosa, digo, ahora mismo nos parece a nosotros que estamos en un mundo urbano, medio postmoderno, nos parece ah, está ridícula, ¿no? Pero en su época tuvo sobre él, joven Espinosa, porque aparte lo ocurrieron, lo acumularon a los 24 años. Claro que no es lo mismo un joven de 24 años del siglo XXI que un joven de 24 años del siglo XVII. Más maduro, o sea, en fin. Y la metaética de los naturalismos clásicos era un objetivismo no naturalista. En cuanto a que ellos no creían, o sea, los clásicos, los griegos, eso, pues no creían, no ponían el origen de ponían el origen de las normas en sus dioses, y y ya en la Edad Media, cuando se cristianizó Europa, es decir, el mundo, pues no faltaba mucho para que el mundo fuera cristiano, se, se llegó a un objetivismo naturalista y los modernos recuperaron un poco del objetivismo naturalista y luego del naturalista. La razón o voluntad. Para los clásicos, el deber corresponde a la razón. Muy claramente. Yo, en los clásicos y en la Edad Media, el deber corresponde a un razonamiento. O sea, fíjense, es una cosa muy interesante. Y de aquí viene la discusión. De aquí viene el positivismo, el justum positivismo, de esta discusión. Porque hay en este otro mundo de las ideas, o sea, en este mundo donde, en este plano de la realidad, donde habitan las leyes, las normas, estas normas están ordenadas según una razón. Y podemos decir, esto, esto es obligatorio por esta razón. No es obligatorio porque no corresponde a esta razón, porque no corresponde a la lógica. Ya en la época cristiana, dos filósofos eh, eh, que son eh, españoles, que son árabes o persas, uno persa y otro árabe,
de Nueva España, Avicena y Averroes, estaban maravillados con la idea de que Dios mismo, aunque nadie, o sea, había diseñado una ley natural. ¡Wow! Una ley, o sea, en otro, en otro plano de la realidad, Dios lo había hecho así. Y si lo había hecho, Dios era perfecto. Y tan perfecto era que Dios mismo estaba obligado a su ley natural. O sea, Dios estaba constreñido por su propia ley. Y cuando llegó esta idea a otros pensadores, o todos los filósofos em, franciscanos, em, que pues ellos son más de que Dios es amor, no son tan intelectualistas. Dios no es intelecto, Dios es amor. No, o sea, esto es totalmente falso, porque Dios es omnipotente y Dios no puede estar sujeto a su ley. O sea, Dios no está sujeto a nada. ¿O a qué, a qué está sujeto Dios? O no es, o sea, si dijéramos que está sujeto a su ley, estamos diciendo que no es omnipotente, que no lo puede hacer todo. Entonces, no, la ley no proviene de la razón. No, no es que Dios haya diseñado una estructura legal tan perfecta a la que él mismo se haya obligado, sino que Dios mismo es, Dios emite sus leyes porque quiere, por su voluntad. La ley está basada en su voluntad, la voluntad de Dios. Esto es muy, muy importante, porque ese es el voluntarismo. Después, por otras circunstancias culturales, históricas, se quita a Dios de la ecuación. Entonces, queda porque el legislador va a aprobar esta ley. La va a aprobar por su voluntad. Estamos ante el voluntarismo. No vamos no podemos caer en una razón. ¿Por qué lo hizo? ¿Quién sabe? Lo hizo porque quiso, porque se le pegó la gana. Incluso eh, los modernos, el primer moderno, filósofo moderno, Descartes, dice que si Dios hubiera querido que nos salváramos a través del pecado, o sea, que pecando, nos, que cometer pecados fuera un requisito para salvarnos, o si él lo hubiera querido, si él lo hubiera dicho, ok, todos tenemos que pecar para salvarnos. Esto fue recogido muy poco tiempo después por el protestantismo.
este, que, que indica claramente que la voluntad de Dios es, no un capricho, pero casi como un capricho. Y esto influyó, yo creo, esa es mi opinión, en las concepciones de los primeros filósofos, no, los filósofos modernos de, de la, de la, de la política, Rousseau y antes, que empezaron a decir, bueno, el, cualquier persona ciudadana puede ser representante, cualquiera puede ser diputado, cualquiera puede ser lo que sea. Entonces, el producto de la Cámara será obligatoria. O sea, sería una obligación porque realmente lo único que importa es la voluntad, no la razón. Aquí, em, repito una vez más, no es blanco y negro, hay muchísimos grises y elegimos actualmente a un candidato o que sabe su materia, porque es un gente que tiene mucha experiencia, no porque simplemente es ser humano, no, porque tiene experiencia, porque sabe de su materia. Y pues, actualmente, em, el saber, o sea, la razón va un poco ligada a la voluntad. Y que cuando interpretamos, queremos encontrar no lo que podemos ver. Por un lado, tratar de desentrañar cuál es la lógica interna de la norma, cuál es el fin de la norma, cuál es el objeto de la norma. Pero también, si no, queremos saber qué es la voluntad del legislador, qué es lo que quiso decir, cuál es cuál fue su idea. Por eso, hoy, que estamos en un plano más bien voluntarista, yo creo que deberíamos regresar a una concepción más racionalista. Bueno, la tesis jurídica su concepto de derecho positivo. ¿Qué pensaban los clásicos sobre el derecho positivo? Que pues hay una relación entre deber ser y deber ser, que ambos, que la ley natural, la ley puesta o dictada por Dios o dictada por la naturaleza, sea quien sea eso, puede convivir con la ley dictada por el legislador humano. Este, pero
una norma, la norma humana, si únicamente se rige bajo términos formales, es un absurdo, o era un absurdo. O el hecho de que esto es ley por el solo hecho de que lo dictó el órgano competente con la formalidad que marca la norma superior en la Constitución. Bueno, vamos a ver, eso es algo incompleto. Le falta algo, le falta algo, le falta su razón de ser, su relación con el otro mundo. Puede ser incluso incoherente. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí, más que preguntar, un comentario, maestro. Esa postura positivista fue tan irracional que incluso el padre del positivismo llegó a arrepentirse de eso, ¿no? Ah, Kelsen, Piense. porque él fue víctima del nazismo, tuvo que salir de Austria porque las leyes de Nuremberg precisamente fueron dictadas por un órgano competente siguiendo el procedimiento legislativo previsto para ello, entonces fueron derecho positivo y conforme a su postura vigente y válido también. Entonces tuvo que permear allí su postura para someterlo también a un juicio ya de moralidad. Sí, claro. Con la Segunda Guerra Mundial y con todo los horrores que sucedieron, se tuvo el positivismo así, pasó a ser algo totalmente anticuado y que ya nadie piensa exactamente en eso. Los naturales modernos, les dije que todavía estamos en presencia de unas personas que se autodeclaran cristianas y se autodeclaran católicas, que van a misa los domingos, que creen en la Virgen María, en los ángeles, en... Por eso, la
No se ha conectado otra vez, ¿verdad? El profesor. Tampoco había concluido. A ver, un momento. No me contesta, tal vez perdió la conexión en el lugar de donde está transmitiendo, pero ya se cumplieron las 2 horas. Y entonces, pues, daríamos por terminada esta sesión. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Buena tarde. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.